bienvenidos a la conferencia que de la semana pasada estamos invitando desde el doctorado en educación con la profesora Ana María Chartier, doctora en ciencias de la educación. Ana María Chartier es pedagoga e historiadora francesa, agregada de filosofía y doctora en ciencias de la educación. Fue profesora de la Escuela Normal de Versalles, profesora asociada de los institutos universitarios de formación de maestros y ejerció luego la docencia y la investigación en el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica en el Departamento de Historia de la Educación. Ana María Chartier, inspirada en el trabajo de Michel Desserteau, investiga la formación de los maestros y las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. Así, los saberes escolares no se refiere a lo que las políticas prescriben para los jóvenes, sino a lo que estos jóvenes leen efectivamente en la escuela y a las formas como los maestros se la ingenian en el aula de clase en sus prácticas de enseñanza. Nos acercamos así a insumos para comprender a los actores sociales en el ámbito de la escuela y al saber pedagógico que se produce en la relación pedagógica. Ana María Chartier va a ofrecernos hoy una conferencia titulada El porvenir de la lectura, jóvenes, escuelas y bibliotecas. Ana María nos va a leer la conferencia en español, toda su conferencia ya preparada en nuestro idioma. Ella comprende español, no habla mucho, fluido, pero puede conversar con ustedes sus inquietudes, y para esa fluidez y esa comprensión con el público, teniendo a tan connotada investigadora en educación, en historia de la educación francesa y de historia de la educación a nivel mundial, en lo referido a la lectura y la escritura, vamos a tener la compañía de traductores simultáneos o de compañía nuestra aquí con la profesora, que les va a comprender muchas cosas en español, pero cuando haya la dificultad de expresar, de precisar una idea o de completársela aún mejor, nos acompañan Natalia y Diana Alejandra. Diana A. Profesora también aquí del instituto. Natalia, ¿me recuerdas tu... ¿Cómo? Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Natalia Cárdenas y en este momento estoy a cargo de la coordinación de la Biblioteca de Deportes y Recreación. Bien. Diana es profesora aquí del Instituto de Educación y Pedagogía. Es parte de los programas de recreación, también de educación popular, del área de educación popular de nuestro instituto. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Ana María Chartier con su conferencia El porvenir de la lectura, jóvenes, escuelas y bibliotecas. Bien. Buenas tardes a todos y todas. Me gustaría ante todo agradecer a los organizadores de este evento por su invitación, muy amable. Je vais me demander pardon parce que je n'ai pas prévu de PowerPoint. Je vais parler avec la seule chose qui ne tombe jamais en panne, c'est ma voix. Ella pide disculpas por no tener la presentación en PowerPoint, pero dice que se siente mucho más segura y cómoda si, pues, con la palabra, ¿no? Que es y las cosas que no se puedan dañar o dificultar la presentación, pues, como un aparato. Bien. Oh. La mesa de vida. Señora.
¿Cómo se escucha? ¿Pero se escucha bien como está ahora? ¿A pesar de que está perdido, se escucha bien? ¿Volumen de él? Sí, claro. Si voy a hablar más o menos 50 minutos, tiene paciencia, y después será posible hacer reflexiones. El tema que he elegido parece particularmente importante, ya que es fácil ver cómo las certezas en que se basaba la acción de los iniciadores para compartir su amor por la lectura y la literatura son ahora vulnerables. Soy miembro del comité científico de una revista titulada Lecture Jeunesse, es decir, Lectura Juventud, muy atenta a los cambios actuales. He seleccionado algunos títulos de los últimos números, que se llaman Booktuber y Comunicaciones de Lectores, Comunidades de Lectores, las series y la cultura audiovisual, la literatura gráfica, cross-media y transmedia, los videojuegos, el thriller adolescentes, la juventud de la desigualdad digital. Si no hubiera formado parte de esta revista, creo que no sabría lo que las palabras cross-media o booktuber significan. Y no sería capaz de ver por qué una revista sobre la lectura de los jóvenes tiene fuertes razones para interesarse en los videojuegos y en las series de televisión y en las desigualdades digitales. Todo esto parece muy lejos de la lectura, que es el objeto de la revista. El año pasado, un número especial fue consagrado a esta temática, porque la gente joven seguiría leyendo hoy en día. Está claro que el futuro de la literatura en la vida de los jóvenes no está en absoluto garantizado. En esta charla voy a apoyarme en primer lugar en las investigaciones históricas sobre la lectura de los jóvenes, antes de volver a los cambios actuales en la última parte. Obviamente, no voy a abordar la cuestión de la literatura escolar recomendada por los jóvenes y niños en Colombia. Sé muy poco acerca de las directivas oficiales y las prácticas sociales que han guiado o limitado el contacto de los jóvenes con los libros a través del tiempo en su país. Espero aquí en Bogotá, Cali, en Medellín, aprender más al respecto. Pero hoy, en todas partes en el mundo occidental, se distingue ahora el leer espontáneo, la lectura libre, el leer impuesto, es decir, la lectura escolar. En la primera, los libros son elegidos por los jóvenes lectores o por su familia. La segunda es una tarea impuesta por profesores con textos que forman parte del plan de estudios. Es necesario también distinguir la edición para los niños, que necesitan más o menos una ayuda de los adultos, y la edición para los más grandes, que son capaces de elegir, leer y gustar por sí mismos lo que el mercado editorial ofrece. Hoy en día, aquellos a quienes importa que las generaciones jóvenes lean, tienen que atender dos frentes al mismo tiempo. El primer frente es el de convertir a un niño analfabeto en un lector autónomo. El segundo es lograr
que a los jóvenes les guste leer y en consecuencia les gusten los libros. Esto es tan evidente que no siempre se explicita. Saber leer es algo necesario en nuestra sociedad, en donde el escrito está por doquier. Sin embargo, no es suficiente. La lectura de las obras hace que sea posible entrar en la cultura escrita antigua y actual, en el patrimonio y la creación contemporánea. Gracias a la literatura para jóvenes, los niños van descubriendo poco a poco cuántos goces y penas hay en el mundo, cuántas maravillas y cuántos peligros, pero también cuántos conocimientos por adquirir, cuántos enigmas o misterios por entender, cuántos seres humanos por descubrir. La satisfacción de leer esas experiencias, reales u imaginarias, incrementa la capacidad del joven lector para leer solo, cambia su relación con su idioma o con el lenguaje y contribuye a sus logros. Se combinan de este modo el propósito funcional de saber leer y la riqueza cultural de los libros, lo útil y lo grato, y como se dice en francés, el pan y las rosas. En la actualidad, todos los educadores comparten esta creencia, pero las cosas no siempre han sido así. Por lo tanto, una primera pregunta: ¿cómo la idea compartida sobre el papel beneficioso de la lectura fue construido en el pasado por todos los educadores? ¿Cómo se construyó la idea que solo por la literatura se puede transmitir la cultura? Al interrogarnos sobre los inicios de esta idea, podemos entender mejor lo que era el propósito y cómo esta creencia se ha convertido en una evidencia compartida. Así podremos volver a las preocupaciones contemporáneas y dibujar algunas líneas de reflexión sobre el futuro próximo en las generaciones jóvenes. Primera parte, la lectura de los jóvenes antes de la obligación escolar. Primero, el lugar del libro y de la lectura en Europa del Norte y del Sur. Para mí, era difícil de imaginar que la escuela no diera buena corrida a la literatura juvenil desde siempre. Cuando investigué los discursos sobre la lectura ayer y hoy, descubrí con sorpresa lo que decían los maestros al inicio del siglo XX. A la escuela, lugar de transmisión del conocimiento, no le resultaba fácil brindar lecturas recreativas, es decir, frívolas e infantiles. Si un maestro hubiera ofrecido a los niños lecturas que le hicieran disfrutar, habría perdido la confianza de los padres. Los alumnos estaban en la escuela por trabajar y aprender. En consecuencia, mil desconfianzas o reticencias mantuvieron siempre bajo un control estricto los libros para niños. De donde se deriva otra pregunta: ¿por qué sistemas escolares con similares objetivos recurrieron a tácticas tan diferentes según los países? Con frecuencia, Inglaterra y los Estados Unidos se presentaron como modelos que deben imitarse. Si sus autores siguen siendo los más prolíficos en lo tocante a obras maestras para niños, ¿no será acaso porque el lugar reservado a la lectura tuvo un trato más favorable que en otros sitios? Sus héroes de papel, Gulliver y Robinson, Oliver Twist y Tom Sawyer, Mowgli y Tarzan, Alicia y Moby Dick, dieron la vuelta al mundo mucho antes de protagonizar películas y dibujos animados y mucho antes que Harry Potter.
Las bibliotecas de esos países, al alcance de todo desde el siglo XIX, fueron instituciones que los poderes públicos valoraban mucho, por no mencionar que una plétora de sociedades caritativas o filantrópicas se dedicaron a la literatura popular y tuvieron bien cuidado de escoger obras de calidad. El resultado fue que los pedagogos y los bibliotecarios franceses, españoles, italianos y latinoamericanos también, que fueron a ver sus colegas ingleses o norteamericanos, volvieron casi siempre maravillados. Después de la Primera Guerra Mundial, al inaugurar la primera biblioteca francesa para niños, el conservador Eugène Morel dirige a Norteamérica esta vehemente plegaria. Lo que te pedimos, América, es el celo apostólico que tuvieron los hombres y mujeres que en tu suelo crearon la biblioteca libre, y dentro de esta, desde hace 30 años, esta cosa única, la biblioteca para niños. El texto de 1925. Las grandes bibliotecas solo existen en las ciudades. Ese retraso que tantas veces se comprueba en los países latinos, ¿se deberá acaso a la pobreza de las escuelas rurales y a la indiferencia de los padres campesinos? Sin embargo, en Alemania y en los países nórdicos, que cuentan con zonas rurales extensas, no fue el caso. Al final del siglo XX, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Finlandia, más de la mitad de la población frecuenta las bibliotecas. Los ingleses sacan de ellas 10 libros al año, los daneses 15. No puede, pues, extrañarnos que los niños tengan un trato frecuente con la literatura juvenil. Los historiadores de la cultura suelen resumir estas diferencias oponiendo la Europa del Norte y a la Europa del Sur, es decir, los países protestantes a los católicos. ¿Cómo es posible que la religión protestante haya podido fomentar en los niños la lectura de novelas, de aventuras y de cuentos de hadas? ¿No sería absurdo suponer a priori que el puritanismo pudiera haber tenido efectos contrarios, puesto que condena los relatos de milagros, las supersticiones y las leyendas con mayor ahínco que el catolicismo, que los toleraba o intentaba cristianizarlos? Por esto, es necesario reflexionar sobre la relación entre la educación religiosa y la cultura del libro para los jóvenes. Entonces, la cultura del libro en los países protestantes y católicos. Para entender este rasgo característico de Europa y de los países que colonizó, también hay que volver a la primera escolarización masiva. Tras la reforma del siglo XVI, todo el mundo tenía que poder decir, sin equivocarse, las oraciones de su culto. Por lo tanto, el catecismo que aprendían los niños de ambos sexos había que recitarlo al pie de la letra. El único sistema seguro era contar con la ayuda de un libro que impidiera las variantes y las aproximaciones de la tradición oral. Todas las iglesias, protestantes y católicas, crearon herramientas adaptadas a esta instrucción cristiana que pretendía dar acceso a todo el pueblo a la cultura escrita de la época. La lengua de las iglesias oficiales era el idioma que habían reconocido los soberanos. Son, pues, los pastores quienes edificaron las identidades nacionales al sumar los conocimientos de la religión al conocimiento de la lengua escrita. En
diversos países reformados de Europa se redactó una nueva literatura para la edificación de los fieles, tanto en prosa, comentarios de la Biblia, como en verso, los himnos que se cantaban en el templo. El examen de ingreso en la comunidad religiosa era la confirmación, que se celebraba a los 14 o 15 años, de forma tal que el periodo de instrucción de los niños era prolongado hasta la adolescencia. Creció así con rapidez el número de jóvenes capaces de leer. Una cultura bíblica basada en los libros constituyó lo que se llama literacy, palabra que designa mucho más que lo que se hace la palabra alfabetización, alfabetización elemental, puesto que incluye todos los conocimientos adquiridos hasta un momento dado. En la Europa católica del sur, el catecismo también se enseñó en la lengua propia, así como las oraciones cotidianas, pero el idioma de la Iglesia siguió siendo el latín y la comunión se hacía a los 12 años. Se redujo mucho el tiempo de instrucción y a muchos niños apenas se les daba tiempo de aprender a leer, más o menos bien. Es por esto que el clero dio preferencia a la memoria oral en las oraciones y la participación corporal en los ritos religiosos. Salvo a las ciudades donde las congregaciones docentes abrían escuelas gratuitas, la catequesis no garantizaba a todos los niños una alfabetización irreversible. Impregnan, pues, la cultura católica de forma duradera el culto a los santos, los ritos piadosos, así como el rezo del rosario o las peregrinaciones. Todos estos conocimientos religiosos se transmitían practicándolos y mediante intercambios orales, mucho más que mediante la lectura. En los territorios católicos, la necesidad de saber leer y escribir parecía, en consecuencia, más vinculada a las necesidades sociales y económicas, referida a la vida familiar o profesional, que a la instrucción religiosa y a la formación de los individuos. Por lo tanto, los padres sacaban a sus hijos de la escuela en cuanto sabían juntar las letras, y sobre todo a las niñas. La palabra alfabetización nombra ese saber leer elemental independiente de los conocimientos a los que da acceso la lectura. Las repercusiones de esta diferencia culturales son bien sabidas. A mediados del siglo XIX, en Italia y en España, el 25% de los adultos leían con soltura. En Francia, el 60%, mientras que en Inglaterra, el 70%, en Suecia, 90%. Hubo que esperar, no obstante, que las evaluaciones internacionales de PISA de los años 1980 para que aflorecen los malentendidos fruto a esa diferencia cultural. Traducir la palabra literacy por alfabetización era un auténtico contrasentido, pero no había en aquel entonces otra palabra disponible para las lenguas romances. ¿Qué hacen los lectores noveles ante la ficción? Las repercusiones en la creación de las culturas escolares profanas no fueron menores cuando los poderes públicos se hicieron cargo de las escuelas. No bien las prensas de vapor permitieron incrementar la producción al principio del siglo XIX, a las autoridades les preocupaban los efectos
que pudiesen tener en la moralidad pública las lecturas que brindaba el mercado. Había que proteger a 3 grupos de población en peligro: el pueblo, las mujeres y los niños. Resultaba fácil seducir a esos lectores novicios y frágiles. Muchos escritos mediocres o peligrosos intentaban distraerlos y alterarlos más bien que instruirlos, mientras que la lectura piadosa en voz alta era una práctica colectiva y controlada que atravesaba el cuerpo social de arriba abajo. Las novelas y los periódicos fomentaban una práctica silenciosa, veloz, horizontal, individual o compartida entre iguales. Los riesgos de las lecturas libres modifican la idea de la lectura que tenían los educadores. La responsabilidad de los estados para la instrucción escolar se convertía en una urgencia política, ya que una alfabetización generalizada va premiada tanto de peligros como de promesas. De la misma forma que las autoridades religiosas inventaron los catecismos para difundir y controlar el dogma, las autoridades políticas convirtieron la instrucción escolar en una muralla contra las lecturas anárquicas que no se podían controlar. Las escuelas tenían que combatir la ignorancia, difundir conocimientos útiles, condenar las ficciones que fomentan las transgresiones tanto en la vida privada, con las novelas morales, como en la vida política, con la prensa revolucionaria. Los folletines llevaban a las personas débiles a confundir la ficción con la realidad y a medir lo que valía un relato por el grado de emoción que causaban. Cuanto más intensa es la emoción, más verdadero parece lo que cuenta el libro. Esta comprensión, que sale del corazón, iba en contra de las costumbres anteriores. El texto religioso había que memorizarlo literalmente y era explicado por los maestros. La novela, mientras no se incluya en la escuela, se puede parafrasear, comentar y deformar impunemente, como pasaba con la tradición oral. Los educadores, tanto protestantes como católicos, la condenaban, pues estas ficciones eran tanto más perniciosas cuanto más intensa era la impresión de realidad. Podían tolerarse algunos relatos inocuos en el seno de las familias, pero no se podía pensar en leer novelas en las escuelas. ¿Qué rol el papel de la ficción y la imagen en la educación familiar, en lo escolar? Había pues que distinguir las prácticas escolares y las familiares, el trabajo y el ocio. Los padres velaban por la educación de sus hijos como un error de parecer, que publicaban los editores, que apuntaban sobre todo a hacerse con la clientela de las familias acomodadas. Para satisfacer sus expectativas, idearon 3 nuevas formas de publicaciones: libros de estampas, cuentitos morales y novelas de aventuras. Los primeros tomos de viñetas, que constituían en abecedarios ilustrados, tenían el cometido de familiarizar a los pequeños con el alfabeto. Más adelante, los cuentitos eran fábulas educativas que transmitían las pautas de la vida social y concluían como una moraleja que remataba las aventuras de los protagonistas, castigando o recompensando. Finalmente, para los niños que ya leían de corrido, nuevos autores famosos, traducidos a todas las lenguas de Europa, remodaban el surtido de los géneros y estilos. Había cuentos y novelas, cuentos populares como de Grimm, poéticos de Andersen, imaginativa, Carlo Collodi, con Pinocchio,
novelas sociales de Dickens o científicas de Jules Verne, y sobre todo novelas de aventuras del tipo de Robinson Crusoe, pero cuyos protagonistas eran niños. A inicio del siglo XX, cuando la escolarización en la enseñanza primaria empieza a hacerse más larga, los ministros, los inspectores y los pedagogos que procedían de la burguesía culta recordaban todos los viajes inolvidables que hicieron en la infancia con Tom Sawyer por las orillas del Mississippi, o junto con Jim Hawking a bordo de la Española para ir a la isla del Tesoro. Ellos se preguntaron, ¿no son acaso esos escritores humanistas, progresistas, de estilo irreprochable, los mediadores soñados para infundir a los niños del pueblo el amor por la lectura y prepararlos poco a poco para las grandes obras literarias? Así, quienes tomaron las decisiones políticas que procedían de la burguesía fueron quienes que se esforzaron por introducir la literatura infantil y juvenil en la escuela popular. Deuxième partie, partie 2. La lectura de la literatura para educar a los jóvenes. En lo referido a la ficción, el primer obstáculo fue la cultura escolar de los mediadores de campo, o más bien la incultura de los maestros primarios. Por ejemplo, Ferdinand Buisson, responsable de la escuela primaria en la época de Jules Ferry en Francia, escribió: en la escuela normal se leen libros de texto, de ciencia, de letras, tratados de pedagogías, antologías de textos escogidos o incluso algunos clásicos, los que figuran en el plan de estudios. Muy bien, pero todo eso no es leer, es estudiar. Aprenden, por lo tanto, a usar los libros, no a disfrutar de ellos, a utilizarlos, no a amarlos. Los maestros no habían recibido una formación que los preparase para combinar la lectura estudiosa con lo que se llamaba en esa época la lectura recreativa. Para unos maestros formados en las escuelas de los conocimientos positivistas, leer en clase historias, cuentos, novelas, era convertirlos en historias verdaderas. Los cuentos populares quedaron eliminados. En la escuela no podía avalarse la existencia de esas brujas, espectros y hombres lobo que vivían aún en las creencias campesinas. Los únicos relatos que hallaron favor ante el ministro fueron, por una parte, los clásicos de la literatura, El Quijote, los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, el teatro escogido de Molière y de Corneille, y por otra, las biografías de los protagonistas de la historia de Francia. Los libros para niños y jóvenes no pudieron, pues, abrirse camino en la escuela, más que apoyándose en la literatura, en la historia. El único gran relato que la escuela emitió, sin más, fue la historia nacional. La historia se convirtió en el siglo XIX en una ciencia positiva basada en fuentes documentales comprobadas. Ofrecía las garantías de una verdad científica que nos toma en consideración los designios de Dios sobre el pueblo, ni la influencia de los astros en el resultado de las batallas, ni la existencia de hombres providenciales. Sin embargo, en vez de ser una ciencia de objetiva frialdad, la historia en la escuela hacía vibrar el orgullo patriótico, infundía fe en el destino singular de un país,
enseñaba a convertir a ese país en el centro del mundo. Numerosos países adoptaron estos modelos, pues la creencia de que el progreso llega por la instrucción convertía a la escuela en lugar decisivo de la lucha política e ideológica. En cambio, como el patriotismo puede adquirir fácilmente tonos belicistas o xenófobos, ese modelo le pareció incompatible con el ideal de paz entre pueblos. A los educadores que se volvieron pacifistas tras la Primera Guerra Mundial, sobre todo a quienes militaban por la nueva pedagogía. Sucedió así lo contrario que con la literatura, la cual, aunque fuera nacional, podía circular fuera de las fronteras. Con frecuencia, la literatura fue el único camino posible para dar existencia a los países que aún no se habían construido en el Estado-nación y no poseen historia propia, como Italia, Alemania en el siglo XIX. En el siglo XX, los movimientos nacionalistas o anticolonialistas vincularon su emancipación política, lingüística o su identidad cultural a obras literarias emblemáticas. En Latinoamérica, los escritores se emanciparon de los modelos europeos bajo gobiernos autoritarios y nacionalistas como Vargas en Brasil, Cárdenas en México, Perón en Argentina. Podríamos referirnos a la América hispánica, en donde aparecieron al mismo tiempo diversas literaturas nacionales y una nebulosa internacional de grandes escritores en lengua castellana, en donde brillaron estrellas de primera magnitud, como Borges, Neruda, Paz y, posiblemente, Gabriel García Márquez. En los países de Europa hay autores que de la misma forma se han convertido en esos monumentos sagrados a través de los cuales todos los adolescentes de las escuelas secundarias aprendieron la lengua y la identidad de su país, con variantes, frutos de las tradiciones nacionales. Se fue creando poco a poco una lista de nombres y un corpus de obras sobre el que todo el mundo coincidía. Cierto, existe el riesgo permanente de fijar un canon definitivo y limitarse a la gloriosa herencia del pasado, el siglo de oro en España, el gran siglo en Francia, el romanticismo en Alemania, etc. Pero quiero subrayar que los grandes autores literarios pertenecen a todas las posiciones políticas y ideológicas. La literatura enseña a apreciar textos y autores aunque no se compartan sus ideas. Al aprender a que le gusten al mismo tiempo Swift y Byron, Voltaire y Rousseau, Borges y Neruda, la ironía escéptica de unos y el lirismo visionario de otros, ¿no aprenden acaso los alumnos a ir más allá de sus emociones espontáneas y de su sensibilidad inmediata para encaminarse hacia la auténtica tolerancia? De esta forma, la literatura sería la educadora mejor, pues es un modelo para la coexistencia pacífica entre hermanos enemigos. No obstante, la historia sigue, la literatura también, y los niños y los adolescentes también. Hay que darles prioridad a los clásicos, a los autores que ya murieron, o hay que hacerles leer a autores vivos y controvertidos aún. Hay que anteponer las vanguardias que recurren a formas de escribir inusuales, difíciles, o los autores de moda.
la fuerza de las lecturas escolares reside en que son colectivas y obligatorias, constituyendo una cultura común de una generación. Pero su debilidad resiste en que son colectivas y obligatorias. ¿Cómo amar lo que es obligatorio? Lo que se impone puede ser deseable. Las obras se convierten en selecciones, las lecturas en ejercicios formales. Los alumnos aprenden a expresar una admiración que nos sienten. Cómo conseguir que el mundo de los libros se convierta en el mundo del lector. Durante todo el siglo XX se usa la literatura infantil libre como recurso para que se produjera el subsecuente milagro. Si un niño aprende a amar la lectura con cuentos o relatos escritos para él, insensiblemente, él llegará a sus lecturas de infancia, a las lecturas adultas. Él irá de la literatura menor a la literatura mayor. Sin embargo, esto supone la presencia de mediadores. ¿Qué son los mediadores para la lectura de los jóvenes? La institución que legitima las lecturas juveniles en la escuela se encuentra fuera de la escuela. Es la biblioteca especializada para niños y jóvenes. Los Estados Unidos la crearon a finales del siglo XIX y exportaron el modelo a Europa en los años 20, en el momento en que responde a las expectativas de lo que se llama la nueva educación. Los cometidos de la biblioteca infantil son claros. Es desarrollar en el niño el amor por la lectura, ilustrarlo, brindarle los mejores libros, tanto desde el punto de vista de la moralidad, cuanto desde el punto de vista literario, estableciendo algo así como una graduación entre ambos, proporcionar al niño recursos variados para que pueda satisfacer sus gustos y aptitudes y afirmar así su personalidad, prepararles a las bibliotecas de adultos un público ilustrado. No es esa, acaso, la razón de ser de la escuela. No obstante, el hecho de estar de acuerdo con los cometidos no quiere decir que los usos sean comparables. En Francia, las bibliotecas escolares eran parcas, antiguas y con frecuencia en mal estado. Los libros forrados con papel negro o almacenado en un armario cerrado con llave no resultaban nada atractivos. Por el contrario, las bibliotecas infantiles eran emporios y todos los niños pudieron ver las tapas de colores y consultar los libros a placer. Las bibliotecarias organizaban exposiciones, se interesaban por los libros de documentación ilustrados, tanto como por las novelas. Difundían la idea de que la mejor literatura infantil se halla en el sector de las novedades y no solo en el de las herencias. La edición infantil efectivamente tuvo en la década de 1930 una temporada de gran inventiva, avances técnicos, reproducciones en color, fotografía, nueva estética, tipografía, formato y nuevos autores y editores. Los tomos de viñetas entran por primera vez en las aulas de primaria en el jardín de niños. Paul Fauché, que se convirtió a la causa de la educación nueva, saca la famosa colección francófona de Père Castor. Para Fauché no se trataba ya de publicar libritos pensados para niños que ya tienen costumbres de leer y afición a la lectura, sino de empezar por el principio, de dar el gusto por la lectura a los chiquitines, que hacerlo nacer en niños a quienes que no les gustaba leer o leían mal. En el proyecto que pareció en aquella época revolucionario, era hacer que leyesen los no lectores, los chiquitines de 4 o 5 años,
y lo que es mucho más ambicioso, los más grandes, que necesitan ya que los reconcilien con la lectura tras un aprendizaje infructuoso o doloroso. A muchos docentes le parecía un proyecto idealista, es decir, poco realista. Gustaban de la calidad de las ilustraciones y los textos, pero opinaban que la biblioteca escolar estaba más bien destinada a proporcionar a los buenos alumnos del pueblo que leen bien y a quienes les gusta leer esas obras que sus padres no pudieron comprarles. Se esbozan así dos formas de concebir el papel de la literatura juvenil en la escuela primaria. Uno lleva a los niños a hacer la literatura en nombre de un ideal democrático, de apertura a los autores vivos. Los adultos eran mediadores y daban prioridad a los niños a quienes les cuesta leer solos. La otra convierte la literatura infantil en un estribo de calidad para que una élite popular pueda elevarse hasta las obras maestras de la literatura nacional que imponen los estudios de larga duración. En este caso, el papel de los adultos es ayudar a quienes tengan capacidad para ello a descubrir las obras maestras nacionales e internacionales de la literatura infantil. Prevalece la función de transmisión. Que bien la literatura infantil frente a la competencia de los medios. Las bibliotecarias no vieron motivo para no combinar ambas cosas, puesto que entre su público selecto no abundaban los malos lectores. Idearon en cambio para los chiquitines tácticas de iniciación a los libros de viñetas que se generalizaron en la siguiente generación, introduciendo el rincón de lectura en las aulas de preescolar. Los maestros, apremiados por urgencias más prosaicas, la ortografía, la aritmética, la historia, la geografía, se contentaban con animar a los lectores de buena voluntad para que leyeran más en los ratos libres fuera de la clase. Era pues frecuente que las bibliotecarias reprochasen a los docentes que se conformaban con poco y hacían que demasiados niños le tomen manía a la lectura al convertirla en un ejercicio escolar. Pero todo el mundo compartía esa misma preocupación por las obras de calidad, estilística, estética y ética. El libro, producto duradero, parecía estar al abrigo de las tentaciones comerciales que amenazaban a otros productos efímeros, las publicaciones periódicas para niños. Los educadores estimaban las ediciones mercantiles y las publicaciones de historietas juveniles que rebosaban de bandidos, ladrones o gamberros impunes. En los Estados Unidos, los cartoons inundaban el mercado, se traducían o se adaptaban a otras lenguas con tanta profusión que algunas ligas para la protección de la infancia, en las que participan todas las tendencias políticas, se inscrepan contra esos periódicos infantiles que presentaban de forma positiva el bandidaje, el robo y la pereza. Como la prensa de mala calidad, los mediadores, educadores, profesores, bibliotecarios, se convirtieron en defensores incondicionales del libro, pero cuando la televisión entró en la vida cotidiana de los niños, todo cambió. El problema no era la competencia entre libros y revistas ilustradas, sino entre la imprenta y la pantalla. Una nueva era empezaba. A partir de la década de 1970, las lecturas juveniles
se convertían en una cuestión política de ámbito internacional por la combinación de tres factores. Primero, las encuestas de la UNESCO vieron en el analfabetismo persistente en los países recientemente descolonizados un factor decisivo de su desarrollo. En los países desarrollados, el fracaso escolar quedó patente cuando la enseñanza secundaria se volvió obligatoria. Trajo consigo una crisis de la escuela, que es una crisis de la lectura. Los profesores comprueban en todas partes que los alumnos de la clase popular no saben leer, es decir, no sabían leer solos. Formar lectores autónomos se convierte en la nueva consigna. Un segundo factor es el ascenso inexorable de los estudios científicos y técnicos, que rebasaron los estudios de letras, considerados hasta esa fecha el camino por excelencia para la selección de élites. En la iconografía social, la figura del ingeniero sustituyó a la de juristas o a la del profesor, y en los planes de estudios el gusto por las matemáticas adquirió más importancia que el gusto por la poesía. Así, la relación entre la afición a la lectura y el éxito escolar empezaba a quedar en entredicho. Por último, la irrupción de los nuevos medios de comunicación audiovisuales en la vida cotidiana, el cambio el rango a lo escrito. El teléfono sustituyó a las cartas, la televisión sustituyó al libro y al periódico. Nos trajo a domicilio lo que necesitamos para estar informados, lo que necesitamos para instruirnos, los documentales, reportajes, debates entre expertos y sobre todo nos trajo ficción, transmisión de películas, de obras de teatro, de obras originales, que podían tener las historietas y las novelas de las bibliotecas frente a las películas de dibujo animados y a las adaptaciones para televisión de series infantiles. Para luchar contra esas escuelas paralelas, los mediadores cambiaron de tácticas. Si los niños se pasan a la televisión, no será porque se les ofrece, como hacen los profesores de literatura, obras demasiado difíciles. Los profesores saben que sus alumnos no pueden entender solo la lengua clásica de los autores del siglo XVII, ni apreciar la ironía de Voltaire, ni gustar las descripciones demasiado aburridas de Balzac o Flaubert. Ahí están ellos para hacerlos notar y quizás apreciar. Pero las lecturas libres deben ceñirse a esos criterios escolares. A partir de las décadas 1970 se bajó la exigencia de los criterios de la UNESCO. El placer de leer se convirtió en un eslogan consensuado. Los contenidos no tienen ya por qué contar con consenso alguno, puesto que dependen de las preferencias subjetivas. Estamos ante una ruptura con los ideales de la década de 1920, o más bien de un alejamiento debido a la pérdida de unas cuantas ilusiones que requiere una nueva formulación en un entorno nuevo de los objetivos definidos entre las dos guerras. En los discursos se sigue predicando la educación mediante la lectura y la valoración de obras del mundo entero, sin limitarse a los autores que escriban en la lengua nacional. Pero las leyes del mercado están en las antípodas, dan preferencia a los bestsellers, reducen de facto el abanico de elecciones,
Al tiempo que aparecen todos los años decenas de miles de títulos nuevos. Las ferias del libro juvenil, en donde se negocian contratos y derechos de traducción, fijan las modas. La cantidad de traducciones en una lengua estándar de libros norteamericanos es abrumadora. Debido a ello, la literatura infantil y juvenil parece como un iceberg. La parte que se ve la componen clásicos de toda la vida y títulos bien conocidos que se consideran inevitables. La parte sumergida consta de lo esencial de las publicaciones, que no es un depósito, sino un flujo que se renueva continuamente. En él pueden verse libros que han tenido éxito y seguirán editándose durante una temporada, mientras que todos los demás son de vida breve. Una novela, un tomo de historieta que no haya dado con su público a cabo de 3 meses, desaparece de las librerías y las bibliotecarias no podrá sustituir un ejemplar deteriorado. Viva el nuevo. Este fenómeno se aceleró con la llegada de los medios de comunicación digitales, a quienes le llegó en turno de desviar el caudal de imaginación de los jóvenes hacia otros soportes, los videojuegos en 3D, crean mundos lúdicos en los que se puede entrar para vivir guiones novelescos, inventar peripecias, interactuar con personajes de ficción e imaginar desenlaces. No era exactamente eso lo que deseaban quienes andaban buscando métodos activos para desarrollar el mundo imaginario de los niños. De momento, a los educadores les da miedo la fascinación que ejercen sobre ellos esos nuevos soportes. De la misma forma que les dieron miedo los estragos de la novela, después los estragos de la televisión en las débiles mentes de los niños. Pero no cabe duda que la generación criada con las consolas digitales hallará vías de coexistencia pacífica con los libros. Por lo demás, esos nuevos medios son los primeros en recurrir a las riquezas del patrimonio. Por razones comerciales evidentes, las creaciones digitales se nutren de los guiones de las grandes obras, de la misma forma que lo hicieron antes las películas de dibujos animados. Así, es hora de volver a las nuevas formas de lectura que permiten las nuevas tecnologías. Jóvenes sociólogos investigando las prácticas que permiten las interacciones entre la lectura y la escritura encuentran sorprendentes efectos. Por ejemplo, la crítica de las nuevas novelas, ayer reservadas a los adultos profesionales, es ahora desafiada por lo que lectores jóvenes escriben. Blogs, sitios, están dedicados a los comentarios y discusiones que se relacionan no solo con aquellos que expresan sus opiniones por escrito, sino también de forma oral y videos. Los booktubers forman una red numerosa e influente. Los editores han entendido que el éxito de un libro depende ahora de estas redes informales, que a veces son más poderosos que los canales publicitarios convencionales o la prensa especializada. Igualmente, numerosos sitios se dedican a jóvenes que escriben poesía, novelas, comentarios o que mezclan escritura, músicas, fotos, dibujos. No hay duda de que nuevos géneros están surgiendo, ya que nadie puede predecir la forma. Esta dinámica creativa no debe ocultar las pérdidas. La literatura tradicional, que era la referencia de las generaciones pasadas, lejos de convertirse en una referencia común, se ha convertido en el privilegio de una minoría culta,
tal y como era a inicios del siglo XX. La industria del espectáculo no ha matado, pero ha marginado la música clásica de la misma manera que la industria de los medios margina a la herencia literaria y la amplia en forma diluida como Walt Disney hizo con los cuentos tradicionales. Si los profesores y bibliotecarios desean seguir desempeñando su función de iniciación a la literatura, sería necesario que ellos mismos sean introducidos a las prácticas culturales de los adolescentes, en lugar de ignorarlos o condenarlos. Por ejemplo, sea el caso de los videojuegos. Después de Atari y Nintendo, Sony y Microsoft comparten una industria que cuenta con adeptos en el mundo entero. En diciembre del 2011, Harry Potter y Avatar, los dos productos comerciales más rentables de la historia, habían sido destronados por el videojuego Call of Duty Modern Warfare. Podemos decir, sin sentir emoción ninguna, que la venta de videojuegos sobrepasa aquella de la industria cinematográfica y musical. ¿Quién se alegrará de que la industria de videojuegos se haya convertido en 2002 en la primera industria cultural de masa en el mundo? Podemos constatar que estos juegos han cambiado la vida diaria de las familias, con los ojos pegados a la pantalla. Los niños se quedan tranquilos en los asientos traseros del auto o en el sofá de la casa. Los niños obedecen sin protestar, se lavan los dientes, terminan su comida, hacen sus tareas escolares y todo a cambio de no verse privados de su PlayStation. Esta adicción no solo está presente durante la infancia. Según una encuesta realizada en Francia en 2013, 80% de jóvenes entre 15 y 24 años juegan videojuegos con frecuencia. Y cuanto a los juegos de rol, la edad de promedio en Francia es alrededor de los 30 años. O'Brien entiendo por qué todos los enseñantes denuncian los riesgos de esta adicción. Los juegos repetitivos, tontos, crueles, sumergen al jugador en un mundo donde aprende a olvidar la realidad para vivir una vida imaginaria, maravillosa o horrible, donde los estereotipos sexistas, xenófobos, están presentes por donde quiera. Esta maravillosa vida están dedicadas al consumo. Las chicas aprenden más que todo a maquillarse, a gastar mucho dinero, a conocer chicos ricos que les dan muchos regalos, etc. Las vidas horribles están llenas de monstruosos, de enemigos que hay que matar para sobrevivir a toda costa. Los juegos acostumbran a practicar virtualmente el asesinato, a hacer guerras sin entregas, donde los buenos son blancos y guapos, y los malos, feos y deformes. Sin embargo, cada vez más y más los jóvenes protestan contra estas críticas. Dicen que los adultos que critican los juegos no tienen la menor idea de la experiencia real de cada jugador y que nunca han jugado a Super Mario cuando eran pequeños. No son capaces de hacer la diferencia ni entre los juegos de tiro o los de combate, ni los juegos de plataforma, de ritmo, los juegos de supervivencia, y los de horror, no los juegos de rol, los juegos de rompecabezas o de estrategia y de simulación. Nunca se han conectado a las plataformas en líneas donde miles de usuarios juegan juntos sobre el Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, un juego tan famoso como World of Warcraft. Los profesores ignoran que los juegos serios son actualmente utilizados de manera profesional
para empezar un proyecto de construcción para recrear una situación de urgencia médica, la gestión de viajes, la venta de un producto, la creación de una ciudad, nunca aberrados a la sorprendente belleza artificial del mundo de imágenes creadas por los nuevos diseñadores independientes que son verdaderos artistas digitales. No han visto que los jugadores están a su vez relacionados con la creación al escoger ellos mismos los rasgos físicos y psicológicos en sus personajes que se desarrollan en escenarios dinámicos más y más sutiles. Los avatares creados de esta manera no son nada menos que una nueva versión de las máscaras de carnaval, que cada una se ponía con júbilo en los momentos festivos y lúdicos y que nadie confundía con la vida diaria. Así que nos vemos obligados a dar un paso atrás. Recordemos todos los discursos de las élites académicas, de los profesores y educadores que condenan los nuevos medios de comunicación que han surgido a lo largo de la historia. Condenaron los cómics, los libros de historietas, esta literatura vulgar, mal escrita, prohibida en las buenas bibliotecas. Condenaron la televisión y sus emisiones superficiales y vulgares, interrumpidas constantemente por la publicidad. Condenaron el cine, considerar películas, considerando que su inicio como un producto barato, demasiado popular para tener algún valor, y que sin embargo ha producido grandes líderes del séptimo arte. Condenaron la novela, que desdibuja los límites entre lo fictivo y lo real, que hace llorar a las mujeres como Julie de Rousseau, y hace que los hombres se suiciden como el joven Werther de Goethe. El filósofo Fichte condena la lectura de novelas como las drogas, y Emmanuel Kant dice que ellas hacen de la distracción un hábito. ¿Cómo entender esto? Lo que es una distracción condenable para algunos es una herramienta de formación para los demás. Por ejemplo, me gustaría mencionar el ejemplo final de una biblioteca pública de París, donde se ofrece videojuegos al público, gracias a la iniciativa de unas jóvenes bibliotecarias a quienes les gustaba jugarlos cuando eran adolescentes. En Francia hay muchas encuestas, estudios y hasta tesis sobre los videojuegos. Por lo tanto, es más fácil elaborar criterios de selección para el público joven, según el balance que se hizo a partir de aquellas experiencias. Podemos decir, primero, que los videojuegos atraen un nuevo público a la biblioteca, la mediateca, sobre todo adolescentes y varones. Las bibliotecas tenían la reacción de las familias, pero los padres estuvieron muy contentos. Ellos sabían que el tiempo de juego estaba limitado a no más de una hora siguiente, y sus hijos estaban en buenas manos, con personajes capacitados, y podían tener acceso a juegos caros que ellos no le podrían comprar. Segundo, los videojuegos crean intercambios entre los antiguos y los nuevos jugadores, y también con las bibliotecarias, con las que se intercambian consejos y opiniones. Los jóvenes quedaron sorprendidos a darse cuenta que jóvenes mujeres son muy competentes para orientarlos, decir las ventajas y los límites de cada juego, para hacerles descubrir juegos recientes y también para compartir sus juegos de predilección. Tercero, por razones jurídicas, los juegos no se pueden prestar, se deben jugar en la mediateca.
en la biblioteca. Debido a esto, los jugadores, después del juego, pueden consultar las revistas, los cómics, los mangas y también los libros que están a su alcance. Los videojuegos se integran así al conjunto de los materiales propuestos por la biblioteca, porque no se quedan en espacios confinados. Con los videojuegos, las bibliotecarias hacen el mismo trabajo que con los libros. Entre todos los libros, la bibliotecaria tiene que escoger los mejores, porque hay una cantidad enorme de libros sin interés. Viene a ser lo mismo en el caso de los videojuegos. Para seleccionarlos hay que jugar. Y no que leer. Las bibliotecarias dicen que se necesita un cuarto de hora para probar los juegos en las tabletas, pero de 1 a 2 horas para los juegos en la consola, más complejos. Y luego las bibliotecarias conversaron entre sí sobre los videojuegos nuevos, como lo hacen con los libros. Vemos así que los libros son objetos culturales que conservan su lugar entre otras producciones culturales. Y que para todos los productos culturales, nuevos y antiguos, el mediador tiene un rol principal. Su capacidad no se reconoce ni es eficaz a menos que él mismo manifieste su compromiso personal, es decir, su cultura. Es el tiempo de concluir. Prima conclusión, en forma de confesión. Soy incapaz de ser un mediador cultural eficaz para ayudar a los jóvenes a dominar las nuevas formas que toma la literatura en línea, y no me gusta jugar con las consolas. Es muy tarde, pero estoy muy interesada en lo que se hace y si no pretendo participar. Sin embargo, no abandoné el trabajo de transmisión. Sigo usando medios tradicionales para ayudar a los niños a leer y releer El Principito o Caperucita Roja. Bien. Por lo tanto, la segunda conclusión es enfatizar la importancia de los adultos en la relación a las jóvenes generaciones, a las obras escritas, con o sin imágenes, con o sin música. Este papel mediador toca siempre a los padres y familiares, pero si queremos el mayor número de jóvenes pueda disfrutar, hay que formar a los profesionales. Hemos visto que los maestros están más del lado de la transmisión y los bibliotecarios más del lado de la mediación. Únicamente más. Último punto. Entendemos la diferencia entre saber y cultura. No es tan difícil de estudiar la literatura pasada y presente si tenemos un maestro competente o una buena biblioteca. Por el contrario, es muy difícil compartir realmente una cultura extranjera, lo que implica prácticas, emociones, placer, todo lo que se da sentido y valor a una actividad, es decir, intercambios con amigos. Por suerte, en la literatura no es como en las ciencias naturales, donde los colegas tienen que cambiar los programas cada 5 años para permanecer cerca de la ciencia. Es posible permanecer en las obras que queremos, más o menos viejas, más o menos clásicas. Si no es posible rechazar lo nuevo, quizás sería mejor considerarlo como curiosidad e interés. No solo la mala literatura llega a nuestra pantalla a través de Internet. Je vous remercie. Muchas gracias por la atención y la paciencia.
se abre la discusión, entonces, para quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Despacio para poder traducir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Gracias, buenas tardes. Usted habla de una experiencia particular de bibliotecarias, mujeres bibliotecarias, jóvenes bibliotecarias. Quisiera preguntar si es una experiencia única o si es más o menos generalizada en el presente en Francia. C'est une expérience minoritaire. C'est une expérience minoritaire. Es una experiencia minoritaria, Mais la chose importante, c'est qu'elle a été publiée dans la revue Lecture Jeune, pero lo importante es que ha sido publicada en la revista Lectura Joven, qui est une revue qui est très diffusée dans les bibliothèques. que es una revista que es muy difundida en las bibliotecas, Et depuis la publication de cette expérience, beaucoup d'autres bibliothécaires se sont sentis autorisés à faire la même chose. Y después de que esta publicación, salió, los otros bibliotecarios se animaron a hacer la misma, a tener la misma experiencia. C'est surtout qu'ils se sont sentis autorisés. Se sintieron autorizadas de hacerlo. C'est comme s'ils avaient besoin d'une légitimation. Como si hubieran necesitado de una legitimación de eso. Mais ce qui fait que la diffusion va être lente, la diffusion va être lente, La difusión va a ser lenta parce que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des bibliothécaires qui ont la culture des vidéojuegos, des jeux vidéo. porque lo que se necesita es que las bibliotecarias tengan la cultura de los videojuegos. Et c'est la nouvelle génération seulement qui a cette culture. Solo las nuevas generaciones son las que tienen esta cultura. C'est-à-dire qu'une partie du corps des bibliothécaires est exclue de cette possibilité. Es decir, que una parte de las bibliotecarias, del grupo de bibliotecarios está excluido de cette esta expérience. experiencia. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que le directeur de la bibliothèque consacre une part du budget importante à l'achat des jeux vidéo. C'est nécessaire d'avoir un budget. La otra cosa necesaria es que es importante que el director de la biblioteca consagre una parte del presupuesto para la compra de estos videojuegos. Et l'argent qu'on consacre aux jeux vidéo, on ne les consacre pas à autre chose. Sí, porque la plata que se destina a los videojuegos no se destina a otra cosa. Donc il faut un accord général de la gestion de la bibliothèque sur l'intérêt de ce travail. Entonces es necesario un acuerdo general sobre de la biblioteca con este tipo de videojuegos y experiencias. Le point qui fait la force de l'expérience, c'est l'arrivée d'un nouveau public à la bibliothèque et d'un public de garçons. La force de cette expérience, c'est qu'elle permet de faire arriver à la bibliothèque un nouveau public et des garçons. La fuerza de esta experiencia es que permite que lleguen nuevos jóvenes y sobre todo niños a la biblioteca, que se acerquen. Prioritairement varones, que son los que sont absentes generalmente de las bibliotecas. Se produce como un cambio en el poder del adulto y del joven. Exactement.
La pregunta mía es la siguiente. ¿En qué momento, en ese ejercicio, de esa experiencia que tú narras, de las jóvenes bibliotecarias en la aplicación de las tecnologías, cuándo ellas hacen una pequeña transición, hacen un vuelco, digámoslo así, hacia la lectura para estos niños jóvenes? Que eso es pertinente. ¿En qué sentido también hago esta pregunta? En una particularidad de quien habla. Tengo una prevención muy grande con estas tecnologías y con todo lo que eso implica, en tanto en cuanto en el desarrollo de esta participación. Eso es lo que es. Actuellement, on a des études qui sont faites sur les catégories de pensée activées par les images et le son sont contradictoires. Les résultats sont contradictoires. Actualmente los estudios que se hacen sobre el desarrollo cognitivo, Sí, son affective. cognitivo-afectivos, son contradictorios. Il n'y a pas un consensus des chercheurs sur les effets des nouvelles technologies sur les enfants et les adolescents. No hay consenso de los investigadores sobre los efectos de esto sobre los niños. En revanche, il y a une inquiétude partagée sur le problème de l'addiction aux images. Por el contrario, hay una inquietud sobre la adicción a las imágenes. Parce que les images ne sont pas du tout traitées comme le langage. Porque las imágenes no tienen el mismo tratamiento que las imágenes, que las palabras, Oui, que la langue. Elles produisent des effets émotionnels avant de produire des effets intellectuels. Las imágenes producen un efecto emocional antes que producir un efecto intelectual. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des phénomènes d'apprentissage culturel aux nouveaux médias. Lo que es claro es que sí hay un fenómeno de aprendizaje cultural. Des nouveaux médias. C'est comme quand le roman est apparu au XVIIIe siècle. Il y a eu un effet un sentiment de révolution dans les manières de lire et une inquiétude, une angoisse des autorités académiques par rapport à ce nouveau média. Es como cuando apareció la novela en el siglo XVII, que había un sentimiento de revolución acerca de las maneras de leer, con una angustia sobre lo que iba a producir. Et je pense que vous vous souvenez comme moi de tous les discours sur la télévision, où on pensait que la télévision allait rendre les enfants idiots. Probablemente ustedes también se acuerdan de lo que sucedió con la televisión, lo que se creía que iba a volver a los niños idiotas. Le point important, c'est la question du médiateur. El punto importante es que es el papel del mediador. C'est-à-dire que c'est laisser les enfants seuls devant la télévision, devant les jeux vidéo, sans prise de parole en échange avec eux, ne produit pas d'apprentissage. Voilà. Sí, el problema es dejar a los niños solos, ¿no? Que no haya... Les enfants qui restent tout seuls devant les écrans n'apprennent rien. Que los niños que se dejan solos frente a las pantallas no aprenden nada. S'il n'y a pas un moment d'échange avec l'adulte. Si no hay un momento de intercambio con los adultos. Autrement, les enfants de milieu populaire en France qui passent 4 heures par jour, 5 heures par jour devant la télévision seraient extrêmement cultivés. Y si no, pues los niños de sectores populares que pasan 5 heures par jour. 5 horas por día, pues sería sumamente... Antes de la escuela, al medio, al fin del día. Et quand on discute avec eux des émissions qu'ils ont vues, souvent ils ne se rappellent pas. Parce qu'il n'y a pas eu de passage, il n'y a pas eu de prise de parole sur ce qu'ils ont vu. Cuando se discute con ellos sobre lo que han visto en televisión, no se acuerdan,
son capaces de tomar la palabra Ils se souviennent des personnages, ils se souviennent des émotions, mais ils ne peuvent pas redire l'histoire. Ils n'ont pas retenu, pas construit la narration. Se acuerdan del personaje, se acuerdan de las emociones, pero no se acuerdan de la narrativa, de la historia. C'est-à-dire de ce qu'on fait. Voilà, aujourd'hui sur les nouveaux médias, sur les PlayStation, sur les jeux vidéo, c'est la même chose. Hoy con los videojuegos, con el PlayStation, es lo mismo. C'est pour ça que l'expérience des jeunes bibliothécaires est tellement importante. Es por eso que el papel del bibliotecario y la bibliotecaria es muy importante. Ils sont en train de nous enseigner. Y una cosita que es pertinente para ella, que ella conozca en los años 50 que llega la televisión a Colombia, qué pasaba en ese momento y cuáles eran los efectos políticos e ideológicos de esa televisión en Colombia. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, unas pertinencias muy fuertes a nivel de vehicular intereses políticos e ideológicos en quienes estaban muy cercanos a la televisión. Es pertinente que ella conozca esa época. Está el mismo en Francia. Está el mismo en Francia. Un efecto de la televisión fue de reunir a la familia devant les écrans. Sí, lo mismo sucedió en Francia, ¿no? Era un efecto de reunir a la familia frente a la pantalla. Et de permettre des échanges entre les parents et les enfants qui no existent. Y de permitir un intercambio entre padres e hijos que... alors que les hommes avaient une culture des cafés, des bistrots, de la vie à l'extérieur et n'étaient pas à la maison. La cultura que tenían los hombres en el café, en el restaurante, no es la misma que se tenía en la casa. La télévision les a ramenés à la maison. Y la televisión los ha llevado a la casa. No fue de longa duración. Pues si me permiten, claro que no sé si habrá otra pregunta, pero es que la intervención suya, a pesar de que no fue pues, la precisión por la particularidad, hay algo que me parece que es significativo que usted nos dé una apreciación. Empezó diciendo su extraordinaria charla, digamos, la pertinencia de construir o de llegar a una lectura autónoma, un énfasis muy grande en los lectores, niños y jóvenes. Pero en la experiencia de uno como docente, hay una preocupación por la pobreza, ¿sí? Y lo digo así, en hábitos de lectura, más en las instituciones privadas que en las públicas. Pero hay una particularidad, y es que no solo esa pobreza en los jóvenes, es también en los docentes, en los profesores. No se encuentra profesores universitarios en las universidades más privadas que en las públicas, donde es muy precario, muy débil y muy pobre el comportamiento lector. No se aterra docentes que no leen ni siquiera, atención, un libro mensual. Y eso lo he comprobado. Bueno, no, así sí, mais le problème non est un problème uniquement de dinero, de fourniture de... Non è necessario una grande biblioteca para ser cultural. Cuando los historiadores trabajaron en las primeras generaciones de lectores en el pueblo, lo que se dont ils se sont rendus compte, et que les premières générations lisaient peu de livres, mais de manière intensive. Leían pocos libros, pero de manera intensiva, ¿no? Ce qui était important, c'était la relecture partagée de livres, comment dire, oui, partagés dans l'environnement immédiat, avec les autres lecteurs. Le problème, Lo que era importante era la relectura compartida en ese ambiente.
Par exemple, la lecture de Rousseau. Rousseau, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est énorme, mais on a lu une fois, deux fois, trois fois le contrat Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais pas quel livre. La Nouvelle Héloïse, je pense, hein, qui est un livre de formation. Le problème aujourd'hui, c'est que la vision de la richesse culturelle est une vision de la quantité et de la consommation. Il problema è che insomma in una società del consumo e che lo che parece la pobreza è che non ha una quantità enorme di materiales. Sí, el problema de hoy es que la riqueza cultural es vista en términos de cantidad, ¿no? Mais non è necessario di conoscere una grande quantità di libros para ser culturale. Ma posizione era extremas. Para una maestra en una escuela pobre, me parece mejor de releer una pequeña biblioteca de clásicos, todos los cuentos tradicionales, no necesariamente la cantidad increíble de libros que aparecen cada año, y que se olvidan para otros nuevos. Me parece que lo que los niños, ce qu'ils aiment le plus, lo que los niños gustan mucho es de retrouver, de releer lo que gusta, para lo conocer muy bien, para jusqu'au point qu'ils puissent eux-mêmes le raconter à quelqu'un d'autre. Para conocerlo también hasta el punto que puedan contárselo a otra persona. Et quand on a une classe de 30 enfants, de 20 enfants, 30 livres, ça suffit. Cuando se tiene una clase de 30 niños, 30 libros, 20 libros son suficientes. Et il faut les apporter dans la classe un par un, non pas tous ensemble. Hay que llevarlos a la clase Et les découvrir un par un. uno por uno. Parce que si on met les enfants devant une grande bibliothèque, ils sont perdus. Si es una gran biblioteca, pues se sienten perdidos. Ce qui est utile, c'est qu'ils découvrent les livres un après l'autre avec une médiation. Lo que es útil es que conozcan un libro uno tras otro y con una mediación. En France, aujourd'hui, les écoles croulent sur la quantité de matériel. Elles sont encombrées par le grand nombre de... Las escuelas hoy están desbordadas de la cantidad de libros, ¿no? En Francia. Et la majorité du temps, les professeurs n'ont pas lu tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque de l'école. Y la mayoría de los profesores no han leído toda la totalidad de los libros que hay en la biblioteca de la escuela. Et comment ils peuvent parler de la lecture avec les enfants? ¿Cómo entonces pueden hablar de la lectura de los niños y jóvenes? Parce qu'ils ne connaissent pas les livres que les enfants ont lus. No conocen los libros que los niños leen. Donc, la manière de limiter la quantité, c'est d'obliger les professeurs à lire tous les livres que leurs élèves peuvent choisir dans la bibliothèque. La manera de limitar la cantidad es de obligar a los profesores a que lean los libros que leyeron. C'est comme ça qu'on forme les lecteurs. Ce n'est pas la quantité, c'est l'intensité. Así es que se forman los lectores, no es la cantidad, sino la intensidad. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Zuluaga, yo soy bibliotecóloga de un centro de documentación especializado en el área de educación. Y mi pregunta es o más bien, digamos que quiero hacer una intervención respecto a la importancia que tienen no solo las bibliotecas escolares, sino las bibliotecas públicas.
Actualmente las bibliotecas escolares se ven muy limitadas en cuanto a recursos, digamos que por cuestiones administrativas